Los compuestos de tipo nitrogenados son consideradas sustancias orgánicas que se caracterizan por presentar al elemento nitrógeno como parte de su grupo funcional. Este nitrógeno puede encontrarse mediante enlaces sencillos, dobles y triples, tomando en consideración que el compuesto más común que contiene nitrógeno es el denominado amoníaco, también llamado trihidruro de nitrógeno, el cual se forma mediante una reacción de síntesis entre el nitrógeno y el hidrógeno, ambos en estado gaseoso. Dentro de los compuestos de tipo nitrogenados existe una clasificación, entre los cuales podríamos mencionar a las aminas, a las amidas, a los nitrilos y a los nitrocompuestos. En primera instancia, presentaremos a las denominadas aminas. Como hemos mencionado, las aminas son consideradas derivadas del amoníaco, donde se van sustituyendo los hidrógenos de este compuesto por grupos R, considerados como grupos arilos o grupos alquilo. Dependiendo de la cantidad de veces que se sustituyen a los hidrógenos dentro del compuesto NH3, las aminas van a recibir el nombre de primarias, secundarias o terciarias. Las aminas primarias se conocen como aquellas donde se sustituye uno de los hidrógenos del amoníaco, quedando entonces en NH2. Las aminas secundarias se conocen como aquellas donde se sustituyen dos de los hidrógenos de la cadena de NH3, quedando NH. Y por último, la terciaria se conoce como aquella donde se sustituyen a los tres hidrógenos de la molécula, quedando únicamente el nitrógeno. Para poderlas nombrar, debemos en primera instancia recurrir al nombre de los grupos alquilo o arilos presentes. Y por último, finalizamos con el término amina. Tenemos que tomar en cuenta que podríamos añadir prefijos di o tri para el caso de las aminas secundarias o terciarias, dependiendo de los grupos arilo o alquilos presentados. En primera instancia, cuando hablamos de una amina de tipo primaria, tendríamos un ejemplo como este, donde nos vamos a dar cuenta que del NH3 ahora tenemos un NH2 y que ese hidrógeno que fue desplazado está sustituyéndose por el CH3. Esta amina recibiría el siguiente nombre, metilamina, considerando que el grupo R únicamente tiene un átomo de carbono. Por su parte, en una amina de tipo secundaria, como ya sabemos, vamos a sustituir dos de los hidrógenos del amoníaco, quedándonos entonces el NH. Para darle nombre a esta cadena, vamos simplemente a nombrar a los radicales presentes. Como en este caso los dos radicales son iguales, esta cadena recibiría el siguiente nombre, dimetilamina. Por último, para el caso de una amina terciaria, vamos a tener entonces la sustitución de los tres hidrógenos dentro de la cadena principal. Y vamos además a notar que estos tres radicales o grupos R tienen el mismo nombre. Y en este caso se llamarían trimetilamina. Como segundo punto presentamos a las amidas.
Las amidas son consideradas derivados de los ácidos carboxílicos. La razón es porque el grupo funcional carboxilo simplemente se le sustituye el hidroxilo por un NH2. Debemos considerar, a su vez, que las amidas también pueden tener una clasificación. Todo esto dependiendo del número de átomos de hidrógenos que se sustituyen en su amida. Tenemos en primera instancia a las consideradas como amidas sencillas, dentro de las cuales únicamente vamos a ver que aparecen grupos R del lado de donde está la cadena principal, permaneciendo intacto su grupo funcional. A su vez, cuando presentamos a las amidas sustituidas, es cuando ahora comenzamos a sustituir a los hidrógenos que presenta el nitrógeno. En este caso, únicamente se sustituye a uno de ellos. Y por último, hablamos de las amidas disustituidas, las cuales se consideran como aquellas donde se sustituye la presencia de dos hidrógenos. Para poder nombrar a una amida, vamos a reemplazar la terminación oico utilizada para nombrar al ácido carboxílico por la terminación amida. Se debe considerar, a su vez, que para el caso de las amidas sustituidas, debemos especificar a los sustituyentes que se encuentran unidos al elemento nitrógeno anteponiendo la letra N. Para poder comprender mejor a la formación y nombramiento según la nomenclatura de las amidas, vamos a ver estos ejemplos. En el caso de las amidas sencillas se nos puede presentar, como ya lo mencionamos, únicamente carbonos del lado de donde está la cadena principal, permaneciendo intacto el grupo funcional mencionado. ¿Cómo hacemos para darle nombre a esta amida? Vamos a tomar en cuenta que si esto fuera un ácido de tipo carboxílico, le llamaríamos ácido metanoico. Para el caso de las amidas, por ser derivados de este compuesto oxigenado, vamos a tomar en cuenta que este va a llamarse metanamida, sustituyendo la terminación oico por amida. En segunda instancia tenemos o encontramos a las amidas sustituidas. En ella, sí nos vamos a dar cuenta que además de encontrarse carbonos en la cadena principal, vamos a sustituir la presencia de uno de los hidrógenos que le pertenecen al nitrógeno. De esa manera, ¿cómo hacemos para nombrarla? Vamos a nombrar por separado a estos radicales y a la cadena principal. Esto recibiría el nombre de N-metil, ¿sí? Porque el metil está directamente unido al nitrógeno, N-metil etanamida. ¿Por qué? Porque la cadena principal tiene un total de 2 carbonos. Por último, presentamos a las amidas disustituidas. Según el ejemplo que se plantea, nos damos cuenta que el nitrógeno ya no conserva ninguno de sus hidrógenos y que en su lugar aparecen dos grupos R. El nombre que emplearíamos para poder nombrar a esta cadena de amidas sería N,N dimetil, porque tenemos dos radicales y ellos reciben el mismo nombre, son iguales. Etanamida, considerando que la cadena principal tiene un total de 2 átomos de carbonos. Una vez que hemos finalizado con la revisión de las amidas y las aminas, es importante que revisemos además de qué forma pueden emplearse las aminas y las amidas en nuestra vida diaria. Además de ello, de qué forma las amidas y las aminas repercuten en el ambiente. Dicho esto, entonces podríamos ya finalizar con este tema dentro de los compuestos de tipo nitrogenados, esperando que haya sido de su completo entendimiento. Les agradezco mucho por su atención
y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias.